Estimados estudiantes de la maestría en Planificación Global y la asignatura Planificación Regional, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje denominada el webinar, donde trabajaremos parte de los temas conversados en la clase anterior e iniciaremos el complemento a la primera unidad del programa, donde trabajaremos pues todo lo relacionado con el enfoque territorial de la planificación. Tienen allí en pantalla mis cuentas electrónicas de contacto para cualquier duda o cualquier sugerencia con respecto a los temas de las clases. Les recordamos a todos pues visitar y unirse al grupo de Facebook, donde tenemos publicado allí todos los elementos de la asignatura, materiales de trabajo, evaluaciones, entre otras cosas, para que estén pendientes y podamos interactuar por esta herramienta en el caso de que no podamos realizar encuentros presenciales. El enfoque territorial de la planificación fue el tema que conversamos en el primer encuentro. En términos generales, relacionábamos que la planificación, para poderla desarrollar de manera eficiente, debe considerar los elementos que se presentan en el espacio geográfico, porque cualquier proyecto que se desee desarrollar pues va a estar sometido o va a estar determinado por las condiciones que se presenten en un territorio específico donde se desee implementar, como por ejemplo relieve, hidrografía, el clima, entre otras cosas. Entonces todos esos elementos pues también interfieren o complementan incluso pues cualquier proyecto que se desee desarrollar. De la geografía pues nosotros estudiamos un sistema de relaciones que se establece entre la sociedad y la naturaleza. Ese sistema de relaciones es lo que se conoce como espacio geográfico. Con respecto a la sociedad pues tenemos un conjunto de elementos que la caracterizan, y por parte de la naturaleza también tenemos un conjunto de elementos allí que la definen. Entonces la interacción entre estos elementos en un espacio determinado es lo que se denomina espacio geográfico. En esta imagen pues podemos observar una representación de un espacio geográfico donde podemos identificar algunos elementos naturales, como por ejemplo el relieve, condiciones atmosféricas, vegetación, entre otras, y algunos elementos humanos como son las vías de comunicación, algunas edificaciones, entre otros elementos allí. Entonces podemos identificar que cualquier proyecto que se desee implementar en este escenario pues va a estar determinado o va a estar condicionado por estos elementos identificados en este ámbito. Ahora, para conversar acerca del territorio y trasladarnos del concepto de espacio geográfico al territorio, pues hay un conjunto de elementos que se presentan desde el punto de vista del ser humano. La presencia del ser humano es la que determina tanto la existencia de un espacio geográfico como de un territorio, porque el ser humano explora el espacio geográfico, lo ocupa, se apropia de él, le da el sentido de propiedad de un lugar específico, lo organiza según sus necesidades e intereses, también lo delimita con respecto al territorio de otra persona o de otro grupo humano, y luego le imprime o le ejerce dominación sobre el mismo. Ese es el proceso por el cual se construye un territorio. A partir de allí pues se pueden establecer unos niveles territoriales que van desde el nacional hasta el territorio personal de cada individuo. En esas escalas territoriales o niveles territoriales pues se encuentra la región, que es el ámbito donde vamos a interactuar en este programa de estudio, que es la planificación regional. Sin embargo, pues el territorio como tal, como ustedes ven, no tiene delimitación, no tiene
ningún tipo de subdivisión, porque la subdivisión la dan es la mentalidad o los intereses de los seres humanos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen satelital del territorio nacional donde no se puede identificar límites ni ningún otro elemento. Sin embargo, al aplicarle la técnica o las diversas metodologías que han creado los seres humanos, podemos identificar, por ejemplo, en este caso, el territorio que tenía Venezuela antes de su independencia. Ahora el territorio que tiene actualmente, con su subdivisión a través de sus límites, ya sean los límites terrestres o los límites marítimos, y la subdivisión de sus límites internos o los estados, en este caso la división político-territorial de nuestro país, Venezuela. También pues se ha subdividido el territorio nacional en diversas regiones. En este caso podemos observar allí las regiones geográficas de Venezuela, y que pues estas regiones están integradas por estados, y cada estado pues tiene su subdivisión en municipios, sus municipios en parroquias, entre otras cosas allí. Entonces, ¿en qué consiste la planificación territorial? Elaboramos un concepto colectivo en el aula de clase, y es que pues aportamos una apreciación muy personal acerca de qué es eso. En términos generales, y revisando diversa literatura, podemos llegar a la conclusión que planificar un territorio es identificar las potencialidades del mismo para desarrollarlo de manera armónica, garantizando la calidad de vida de la población, junto con el uso eficiente de los recursos que se encuentran allí, y obviamente pues de manera sustentable. Esto en términos generales significa la planificación territorial. Ahora, ¿qué territorio se va a planificar? Bueno, en el transcurso del curso podemos verlo, o podemos precisar cuál es el territorio que vamos a planificar, porque como ustedes vieron los diversos niveles de territorio, pues cada uno de ellos pues tiene una complejidad y unos elementos específicos que es necesario tomar en cuenta para poder idear cualquier tipo de proyecto. Hasta aquí pues dejamos el primer tema y avanzamos ahora con el complemento. El complemento es, lo hemos denominado territorio, región y ciudad. Ya conversamos acerca del espacio geográfico, ya conversamos acerca del territorio, ahora vamos a incluir los otros dos elementos, que es la región y la ciudad. La región, en términos generales, es un territorio que obviamente pues está delimitado y tiene características homogéneas que lo diferencian con respecto a otro. Por ejemplo, comenzamos definitivamente con un límite. Un territorio, una región debe estar delimitada y pues tiene un conjunto de características, como por ejemplo unas condiciones naturales que podríamos denominarlo, en este caso aquí, una hidrografía, unos elementos naturales específicos que solamente lo tiene esa región, una población con unas costumbres y unas actividades específicas para ese ámbito, unas actividades productivas y unas actividades comerciales propias de él. ¿Cuál es la clave del concepto? Que dentro de ese límite son características homogéneas, propias, y que no se repiten en otro ámbito, sino que son típicas del sector. Existen varios tipos de regiones. Podemos comenzar hablando de las regiones naturales. Las regiones naturales son las que presentan características físico-naturales, como el término lo dice, homogéneas, tales como el clima, la vegetación, el relieve, la fauna, entre otros elementos que se pueden mencionar allí. Venezuela pues está subdividido por regiones naturales respecto al relieve, el clima, entre otros elementos allí, donde se puede diferenciar algunos tipos de ámbitos que tienen unas condiciones específicas y que se pueden diferenciar una de otra. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de la región de los Andes, donde tenemos un conjunto de ciudades con unas condiciones específicas
y unas actividades económicas y turísticas propias de cada ciudad. Tenemos un relieve y una vegetación típica de zona de montaña. Tenemos una distribución de unos estados donde se presentan estas condiciones y una población que tiene unas costumbres y realiza unas actividades específicas para la zona andina. Por eso se llama la región de los Andes. A diferencia, por ejemplo, de la región de los llanos, donde tenemos un relieve totalmente distinto, unas condiciones de clima también distintas, la población realiza otro tipo de actividades, existe otro tipo de fauna y obviamente pues se presenta en otros estados del país diferentes a los estados andinos. Entonces este es el concepto de región desde el punto de vista natural. Ahora, desde el punto de vista político administrativo, se puede decir que pueden presentar las características físico-naturales homogéneas, pero ese no es el ámbito de trabajo como tal, sino que su definición se fundamenta en criterios de planificación del Estado, es decir, criterios políticos, económicos o culturales, entre otros elementos allí. Entonces, en el mapa que tenemos en la parte de abajo podemos observar allí una distribución de regiones político-administrativas que tal vez algunas se relacionen con la parte natural, pero podemos ver que son totalmente distintas. Entonces hay dos tipos de definición de regiones: del punto de vista natural, donde incluye el relieve, el clima, entre otros elementos allí, y también desde el punto de vista político-administrativo, que se hace una subdivisión totalmente distinta en relación a los proyectos que tenga las instituciones del Estado. Desde el punto de vista territorial existen unas autoridades elegidas, tal vez por el voto popular o por nombramiento por distintas instituciones. Tenemos a nivel nacional, tenemos el presidente de la República; a nivel estatal, el gobernador; y a nivel municipal, los alcaldes. Entonces la región viene a integrar un ámbito intermedio entre la nación, o digamos el Estado completo, y las gobernaciones, desde el presidente y las gobernaciones. Ese es el ámbito intermedio donde van a interactuar la región. Entonces la región, la autoridad territorial que va a ejercer allí el control o va a imponer las políticas, va a ser un organismo de planificación, que es el que va a desarrollar proyectos de desarrollo que abarquen áreas o competencias superiores a los estados. Es un intermedio, como hablábamos, entre el nivel central y el nivel estatal. Esto debido a que algunos proyectos que se puedan desarrollar pueden abarcar áreas de varios estados, por ejemplo un complejo hidroeléctrico, un complejo de abastecimiento de agua potable, entre otras cosas allí. Entonces tal vez por juegos políticos o por juegos de poder, pues algunos gobernadores no se sientan tan motivados a participar en el proyecto. Entonces pues se elige o se crea una autoridad superior, pues que administre el desarrollo de ese proyecto y tenga la autoridad o tenga la capacidad de gerenciarlo desde el punto de vista superior a los gobernadores. Pero en este caso pues esa autoridad sí sería nombrada directamente a nivel central por un ministro que es dependiente del presidente de la República. En Venezuela pues se han creado diversos organismos de planificación regional que tienen unas áreas administrativas o unas áreas asignadas para cada uno, un territorio para cada uno. En el caso de la región de los Andes se llama la Corporación de Desarrollo de los Andes, o Corpo Andes, que tiene pues como territorio el estado Táchira, Mérida, Trujillo, el estado Barinas y el municipio Páez del estado Apure, que pues tal vez por cercanía geográfica o por nivel de conectividad con diversos centros poblados, pues se han abarcado alguna zona de los llanos e incorporados a la parte de los Andes. Esto pues podemos evidenciar allí una diferencia entre la regionalización desde el punto de vista natural y en este caso pues desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, pues estos organismos pues no tienen
o no han tenido en la actualidad el protagonismo que tuvieron en los años 60 o en los años 90, donde la política de regionalización daba caso o sea, se aplicaba para descentralizar las responsabilidades desde, desde Caracas, para que cada región se pudiera desarrollar y pudiera resolver sus diferencias, y que no todos los proyectos tuvieran que partir específicamente de la capital de la República. Entonces, bueno, se crearon diversos organismos. En este caso, pues hay un organismo muy importante que hubo o que existe todavía, pero no sabemos cuál es su aplicación en la actualidad, que es Corpo Zulia, con respecto a todo el desarrollo que pudiera implementarse desde la explotación petrolera del lago Maracaibo. Y tenemos también en nuestro ámbito de estudio, que es la Corporación de Desarrollo de los Andes, que también desarrollaba planes de ordenamiento territorial, planes hidroeléctricos, planes de sistemas de riego para áreas de cultivo, entre otras cosas. Allí pues por los cambios políticos del país pues ha tenido una evolución. Tal vez todo este conjunto de elementos, y digo tal vez porque es el papel que más o menos han jugado en los últimos años, tal vez estos conjuntos de organismos hayan evolucionado en algo que se creó, que se llama el Consejo Federal de Gobierno, que administra un fondo especial de financiamiento que es emitido desde el nivel central, que se llama el Fondo de Compensación Interterritorial, que es pues el fondo por el cual las alcaldías, gobernaciones y los consejos comunales pues introducen los proyectos allí y se les dan los recursos para establecer cualquier tipo de obra pública o de servicios. Sin embargo, pues esas obras pues han tenido un impacto más a nivel local o comunitario, pero no han tenido la relevancia regional. Es decir, pues entonces estos organismos pues han quedado pues digamos así en el limbo, porque no han cumplido su labor específicamente para lo cual fueron creados. Continuando, pues podemos observar aquí la página web de la Corporación de Desarrollo de los Andes, además de su elementos políticos de rigor allí, las misiones del Estado, entre otras cosas allí, pues se puede encontrar el link del Consejo Federal de Gobierno. Entonces ese es uno de los argumentos que hemos utilizado para comentar acerca de cuál es el papel que están jugando estos organismos en los actuales momentos. Ahora, ¿qué otro tipo de regiones se pueden considerar desde el punto de vista de su creación? Pues vamos a considerar unos criterios técnicos, como son por actividades económicas. Se pueden delimitar regiones según actividades mineras, industriales, de turismo, entre otras. En las próximas láminas vamos a poder observar unos ejemplos de estas. También unas regiones que crean las empresas privadas, donde pues se delimitan algunos ámbitos donde se comercializan productos o donde se pueden importar, o diversos aspectos propios de la comercialización de las empresas. También existe la regionalización con respecto a proyectos de desarrollo, que es donde se establecen áreas económicas especiales, distritos motores o distritos capitales, asociaciones de municipios que son conocidas como mancomunidades, entre otros. Y también unas regiones que dependen o que se establecen desde la organización institucional, que en este caso pues son las oficinas regionales o principales de cada ministerio, entre otras instituciones, el CENIAD, el SAIME, etcétera, etcétera. Con respecto a la regionalización comercial o por actividades económicas, tenemos aquí una delimitación que se hizo de la faja del Orinoco, donde esto se puede comprender como una región que abarca varios estados del país, se desarrollan unas actividades específicas y existen planes especiales para el desarrollo de esta área, no solamente para la parte petrolera, sino la parte hidroeléctrica, para la parte de abastecimiento de agua potable, agricultura, entre otros elementos allí.
Otro ejemplo de regionalización en este caso es la distribución de las plantas operativas o los centros de distribución, que en este caso pues realiza la Polar, la empresa Pepsi y Frito-Lay a nivel nacional, donde hay algunos centros de producción, algunos centros de distribución, y pues es parte de la organización propia de la empresa. Y esto pues es un ejemplo también de regionalización. Hay dos regiones específicas en este caso, una concentrada en el área capital y la otra concentrada en la parte andina, específicamente el estado Táchira. También tenemos un ejemplo de regionalización ya a un ámbito más específico, como es una zona económica especial, que fue un proyecto que elaboró la gobernación para los municipios San Antonio, para el municipio Bolívar y Ureña, en este caso la ciudad de San Antonio del Táchira y Ureña, San José de Ureña. Sin embargo, pues a pesar de toda la gran publicidad que se le dio y la potencialidad que incluso pues tiene esta zona económica especial, a raíz del cierre de la frontera, pues esto quedó solamente en publicaciones y no se llevó a cabo. Esperamos pues que se solucione ese conflicto fronterizo y se pueda llevar a cabo este tipo de proyectos, que a pesar de que sea un proyecto digamos un elemento pues que tenga un contenido político muy marcado, pues puede tener algunos beneficios tanto para la comunidad de allí específica de la frontera, municipio Bolívar y Ureña, como para los otros municipios aledaños, en este caso los municipios unidos. También tenemos un ejemplo de regionalización, que es el establecimiento del, bueno, en este caso es para proyectos de desarrollo, es el establecimiento del distrito capital, donde se integran parroquias de distintos municipios, tanto del estado Vargas, del estado Miranda, entre otros, que se estableció de manera de solucionar algunos problemas de planificación urbana y de servicios que se presentan obviamente en la capital de la República. Esto es un ejemplo de proyectos de desarrollo que se pudo o que se ha venido implementando de varios años atrás. También tenemos un ejemplo de regionalización institucional, en este caso la distribución de las oficinas estatales. Esto es una captura de la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde cada estado pues tiene su oficina administrativa, donde funciona una pequeña oficina del Ministerio a nivel nacional en cada estado de la República. Ahora, ¿cómo se forma una región? Ya conversamos acerca de algunos elementos que tiene la región: elementos naturales, elementos de población, de estructura comercial, y obviamente delimitado en un área. ¿Cómo se realiza o cómo se forma? Se forma en torno a un núcleo, una ciudad núcleo o un área metropolitana, que también posee algunas ciudades intermedias o ciudades satélites que contribuyen al desarrollo o contribuyen a la actividad de esa área metropolitana. También obviamente tienen unas áreas rurales que son las que alimentan las ciudades con los recursos, con las materiales, materia prima, alimentación, entre otros elementos. Y obviamente esto va a estar delimitado, ¿sí? La región, como todo territorio, tiene un límite específico y pues es el elemento principal o característico de este tipo de territorios. Aquí en este caso pues podemos ver allí un mapa donde están algunos municipios que eran los que estaban tomados en cuenta para desarrollar este tipo de proyecto, considerando pues que este era el paso fronterizo que se decía era el más activo de América Latina, el más dinámico, con mayor nivel de integración sociocultural, entre otros elementos allí. Observando una imagen satelital podemos apreciar de que hay observándolo a una escala podemos ver dos núcleos poblacionales muy importantes,
como es la ciudad de Cúcuta y la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, al aumentar la escala, podemos observar que también existen algunos centros poblados intermedios, que son esos ciudades intermedias. Bueno, aquí tenemos dos núcleos y las ciudades intermedias que van a contribuir también a la dinámica de esos dos núcleos poblacionales. Entonces tenemos allí una región en potencia, una región fronteriza en este caso, donde tenemos dos núcleos poblacionales que son las áreas metropolitanas y otros centros poblados que sirven de aportarle dinamismo a esos núcleos en este caso. Y obviamente tenemos un conjunto de áreas rurales donde se desarrollan diversas actividades agropecuarias, industriales, entre otras cosas, que pues le aportan los recursos económicos para el desarrollo de esta región. En esta otra imagen podemos observar todo el conjunto de centros poblados y la interconexión espacial que hay entre ellos. También esto es importante, que haya interconexión espacial entre los centros poblados de una región para que exista pues cohesión y cualquier proyecto que se desee implementar pues tenga el nivel de comunicación deseado para que se pueda llevar las inversiones de capital o las inversiones de obras públicas a nivel de todo el ámbito de la región. Como hemos conversado, hemos conversado sobre todo de ciudades. Todo esto nos ha llevado a la conclusión de que la ciudad es la base de la planificación regional. ¿Por qué? Porque la ciudad es la unidad básica de planificación pública. Desde los municipios, a nivel constitucional, ellos son la primera ámbito de planificación pública o de manifestación de la patria, que así como dice la Constitución. Entonces, esa es la base principal. Segundo, tiene una población estable. Se puede determinar a través de los censos, a través de cualquier dato estadístico que maneje cualquier ministerio a nivel nacional. Tercero, tiene una economía cristalizada. Se puede determinar cuál es el tipo de actividad económica que desarrolla la ciudad, desde el punto de vista si es economía de intercambio y de servicios, si es economía industrial, si es economía agropecuaria, entre otros elementos allí. Se puede identificar fácilmente. También tiene una organización espacial definida. Se puede identificar la trama urbana, se puede identificar los barrios, se puede identificar las zonas residenciales, entre otros elementos allí. Y también todo esto sirve para definir cuál es la jerarquía que tienen las ciudades. Esto pues para incluirla o compararla con otros centros poblados y poder definir, por ejemplo, cuál es la ciudad núcleo de una región, y a partir de allí pues poder desarrollar cualquier tipo de política pública. Entonces pues, ¿cuál es el ámbito que vamos a trabajar nosotros a partir de este momento? Es el ámbito de la planificación urbana. Fíjense que hemos transitado desde la planificación territorial y ahora vamos al específico, al punto específico, que es la planificación urbana. Porque como el tema la lámina que conversamos anteriormente es la unidad básica de planificación pública. ¿Qué es la planificación urbana? Es el estudio de las ciudades y los centros poblados para fomentar su desarrollo armónico, garantizando la calidad de vida de la población y el crecimiento económico de ese ámbito. Como ustedes, algunos lo pudo haber notado, esta imagen está de fondo en casi todas las láminas. Y esto es pues la planificación o el diseño de un plan urbano para cualquier ciudad, porque ese es el ámbito con el cual vamos a participar nosotros, ¿sí? La planificación o el diseño de políticas de desarrollo para un ámbito urbano, en este caso la ciudad. ¿Y cuál es el ámbito que vamos a trabajar nosotros? Pues obviamente la ciudad de Rubio. ¿Cuál es el proceso de la planificación urbana? Está establecido en la Ley Orgánica de Planificación Urbanística, en su artículo 34. Entre otros elementos, establece la definición de los límites urbanos
porque acuérdense que todo territorio debe tener sus límites, e incluso las ciudades tienen sus límites. Entonces se definen los límites urbanos, que son conocidas comúnmente como las poligonales urbanas. Se define un trazado de la vialidad, se identifica cuál es el equipamiento urbano, equipamiento urbano entendido como los servicios básicos de la ciudad, la vialidad, el agua potable, los drenajes, las cloacas, la electricidad, y actualmente, según las nuevas tendencias y obviamente por las condiciones de la sociedad actual, pues es necesario identificar la telefonía y el servicio de internet en la ciudad, que son elementos principales para el desarrollo de cualquier territorio en la actualidad. Son recursos fundamentales, casi que de primera necesidad. También tenemos la identificación del uso del espacio, en este caso si es uso residencial, comercial, industrial, entre otros, y todo esto se viene a condensar en planes de desarrollo, sean urbanos, sean de transporte, planes de gestión del tráfico, de gestión de la basura, entre otras cosas, y planes operativos que vienen relacionados a planes o actividades que se desarrollan día a día para dar solución a problemas específicos. Por ejemplo, un plan operativo de rescate de la electrificación, un plan operativo de acondicionamiento de los drenajes en la ciudad, entre otras cosas. Y son elementos que se desarrollan día a día, que no requieren gran proceso investigativo ni diagnóstico de mayor complejidad, pero que se deseen o que es necesario desarrollarlos en el momento que se necesite desde el punto de vista regional. Entonces esos son parte de los elementos que tomamos para definir de que el elemento principal para planificar una región es la ciudad. Podemos también recordar el tema del ámbito regional fronterizo, la planificación de la zona de integración fronteriza. La zona de integración fronteriza no es solamente Cúcuta y San Antonio, sino es otro conjunto de ciudades que vienen a interactuar en ese ámbito. Entonces, por eso, ¿cuál es el territorio a planificar? Obviamente la ciudad. Y el ámbito que vamos a trabajar nosotros es el ámbito de la ciudad de Rubio. ¿Por qué? Porque una ciudad planificada es proporcional o es directamente proporcional a una región planificada o son unas regiones planificadas. Entonces, este es el panorama de trabajo que vamos a desarrollar a partir de los próximos encuentros. En conclusión, vamos a trabajar la planificación urbana o planificación local, donde vamos a desarrollar distintos tipos de estrategias, así como la imagen que tenemos allí observando. Cada uno desde el punto de vista o desde las fortalezas que cada uno tenga va a aportar acerca de la planificación urbana de una ciudad. Adjunto a esta presentación en el grupo van a conseguir las asignaciones, algunos materiales de lectura que son necesarios para los próximos encuentros. El próximo encuentro será la evaluación escrita, que está quedando pendiente, donde vamos a evaluar o valorar el contenido de esta presentación y los 2 artículos que ya están allí disponibles desde la semana pasada, que son artículos de lectura con respecto al espacio geográfico del territorio. Así que les deseo mucho éxito. Esta presentación lo pueden ver las veces que quieran, descargarla, compartirla, observar en sus teléfonos celulares para que la puedan asimilar lo mejor posible. Y también hay infinita información disponible en la web que pueden complementar con la que hemos expuesto aquí en esta presentación. Agradecido por su atención y éxitos en sus actividades personales. Hasta luego.